el paso siguiente es la viabilidad financiera, ¿sí? Que es que ese proyecto técnico que ya tiene concepto, que está bien técnicamente, tiene que tener cierre financiero, o sea, tienen que haber recursos que financien ese proyecto, porque si no tiene recursos, ese proyecto queda ahí engavetado hasta que consigan los recursos. Entonces la idea es que si ya tenemos un proyecto aprobado técnicamente, es que tengan enseguida los recursos. Entonces, ahí donde entra en juego el tema de la actividad económica y es que cuando nosotros tengamos nuestro proyecto, antes de escoger ese proyecto, debemos saber y analizar que los recursos, que se cuenta con los recursos, ¿sí? Y que eh, ahora que nuestra obra no se vuelva una obra antitécnica y antieconómica, una obra que sea muy costosa y que no genere el costo-beneficio eh, 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 adecuado, ¿sí? Aparte de eso, y algo en el que se incurre mucho en error, ya no tanto, pero anteriormente, hace 5, 7 años, 10 años atrás, los proyectos que se construían no les daba no garantizaban la operatividad o el mantenimiento de dichas obras, hablando en el tema civil. Entonces les pongo el ejemplo de acueductos. A veces construían acueductos, unos mega acueductos en unas zonas, y resulta de que no dejaban o no hicieron el análisis operativo y de mantenimiento de la obra, y hoy en día esos acueductos están abandonados, nunca operaron mal, la comunidad no tuvo los recursos para operarla, para hacer los mantenimientos, y se perdió esa inversión. Entonces la idea de nosotros es que ustedes tengan presente de que todo eso lo tenemos que analizar desde que se empieza a planear el proyecto, ¿sí? Y debemos incluir dentro de la construcción del proyecto los costos de operación y mantenimiento de esta obra. Entonces, sobre todo, pero sobre todo en los proyectos de agua potable y saneamiento básico, ¿sí? Canales, entonces ya se construyen los canales y entonces ¿quién opera los canales? Aquí en Montería, por ejemplo, los canales, el casi 90-80%, 80-90% de los canales, la operación está a cargo de Veolia y el otro 10 a cargo del municipio. Entonces, ese contrato que tiene, ese convenio que tiene Veolia con el municipio, contempla y garantiza esa operación y mantenimiento de esos canales. Entonces, de esa misma forma, nosotros en los proyectos debemos prever eso, debemos analizar eso, ¿sí? Eso no puede quedar en el aire. ¿Listo? Otros costos importantes son los ambientales, ¿sí? Que se generan y que se asocian a la obra. Entonces, lo que les hablaba la clase pasada, están los permisos ambientales. Entonces, para ver quién me recuerda, la clase pasada yo hablé de algunos permisos ambientales, por ejemplo, en los acueductos. ¿Cuáles son los permisos ambientales que debemos tramitar o prever o considerar en los costos ambientales del proyecto? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? ¿Aló? ¿Aló? Muchachos. Sí, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. ¿Pasó lista? Que me acabo de conectar. No, muchachos. La lista no le he pasado todavía, esperando de que se conectaran muchos porque habían apenas 15 o 13 o 15 personas conectadas. Ah, listo, listo.
Nadie se acuerda entonces, muchachos. Me toca a mí decirles otra vez. Bueno, entonces como para que nos rinda. Les comentaba que para los proyectos de acueducto se necesitan dos permisos ambientales y que se deben tener en cuenta en los proyectos, que son la concesión de agua superficial, si se va a captar de una fuente de agua superficial, o la concesión de agua subterránea, si se va a captar de un pozo. ¿Sí? Otro permiso es el permiso de ocupación de cauces. Esos trámites se hacen ante la autoridad ambiental competente, en este caso en Córdoba es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Cine y San Jorge. Uno diligencia y formato, solo le piden una documentación técnica necesaria, se hace una visita en conjunto con la corporación para mostrarles y socializarles el punto donde se va a captar, y posterior a eso ellos empiezan a analizar la información y de acuerdo a los costos del proyecto, ellos calculan un porcentaje ahí que aplican y se estipula un costo de la concesión durante un tiempo X. Ese costo no sale del bolsillo del contratista, o sea, eso tiene que ser de la entidad competente. En este caso sería, por ejemplo, de los municipios o de las empresas prestadoras de los servicios. ¿Aló? 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 ¿Escucha? Profe, se escucha por allá lejos, se escucha muy bajitico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, profe. Sí, ingeniero. Ahora sí, ok. Entonces les decía que esos costos no salen de bolsillo de un contratista, ¿no? Esos costos deben salir a nombre del municipio en donde se está tramitando la obra. Uno debe prever ahí, como mínimo, dejar el trámite realizado. Con un trámite, eso se le da un auto, se le llama auto, de una resolución, un auto, donde aprueban la concesión de agua superficial y el permiso de ocupación de cauce. O sea, a la fecha de trámite del proyecto, o sea, para tramitar el proyecto, creo que permiten se adjunte al proceso, a la radicación de documentos, los formatos diligenciados y una carta donde está en trámite el permiso, el trámite del permiso de concesión de agua superficial y el trámite del permiso de ocupación de cauces. Pero cuando se empiece la obra, y antes de que finalice la obra, debe estar eh, otorgado el auto, ya aprobado y avalado por la corporación para que inmediatamente termine la obra se empiece a operar el sistema. Entonces, es un costo importante que hay que tener en cuenta y que, vuelvo y les digo, las obras anteriormente era un problema en el berraco porque eh, venían los proyectos, los terminaban y estos permisos nunca eran tramitados, que estaban captando agua ilegalmente. Y bueno, hay momentos de ahora, hay aún acueductos de ahora que están legalizando o que fueron pues sancionados por estar incumpliendo, captando agua ilegalmente del río. Entonces esto es un costo muy, muy importante. ¿Listo? Factibilidad técnica. A ver, ¿quién me dice algo de la factibilidad técnica? ¿Qué considera? Hola.
Hola muchachos. Hola muchachos. No muchachos, están hoy nada participativos. Bueno. Entonces la factibilidad técnica considera la capacidad técnica de la entidad responsable de la implementación y ejecución del proyecto. Disponibilidad de los recursos humanos, materiales, mano de obra y demás elementos de operación. Entonces, era lo que les decía ahorita. Esa factibilidad técnica es garantizar que la entidad que va a hacer la obra o que va a implementar o ejecutar algún proyecto tenga la suficiente capacidad técnica para garantizar la calidad de los trabajos. ¿Sí? Que cuente con el recurso humano, con los materiales, con todo. ¿Sí? Entonces eso tiene que preverse. A veces ocurre que un contratista X o una firma X se gana un contrato y hicieron un consorcio que se unen se unen dos o más empresas para como voy a hablar como comúnmente se dice, para unar esfuerzos, para ganar experiencia y acumular, o sea, unir las experiencias de cada una de las firmas y cumplir con el perfil que exige la contratación. Entonces, muchas veces ustedes ven, y eso es lo que la gran, eh, ¿cómo decirlo? La gran frustración de los ingenieros civiles, pues cuando la ingeniería antes licitaban o algo, eran puros ingenieros. Ahora usted encuentra una firma de un abogado, una firma de un ingeniero agrónomo industrial, se une con un civil y están ejecutando obras civiles porque ganan la experiencia de un ingeniero civil o de un arquitecto o de otra cosa. Entonces ustedes ven un abogado, un ingeniero agrónomo, así desarrollando proyectos de obras civiles. ¿Sí? Eh, Algo aquí, no siempre lo más avanzado es lo mejor. Sí, yo creo que es muy claro. A veces nos dejamos descrestar por lo nuevo, por lo novedoso, que no es malo, pero a veces lo tradicional sigue funcionando e incluso puede funcionar mejor que lo anterior. A veces un 50-50, como utilizar lo convencional versus lo nuevo, ayuda también. Entonces, eso es lo que es la factibilidad técnica. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Profe, eso es a lo que usted hace referencia que decía que en una comunidad hicieron un acueducto muy avanzado y por lo tanto la comunidad no tenía ni el conocimiento ni los recursos para sostener los mantenimientos y toda su operatividad. Eso es a lo que usted decía que no siempre lo avanzado es lo mejor porque en Exacto. ese pueblo no fue lo mejor. Así es. Les aclaro un poco lo que les comenté de esa comunidad. No era que de pronto la comunidad no estaba, no tenían los recursos. Los recursos sí, porque los recursos los iba a poner un privado. No era público, era un privado. Y el privado se comprometió por los trabajos que está haciendo en esa región, les iba a dar su labor social en compensación, tenía que mejorar toda la infraestructura de su caserío, de su vereda. Entonces, aquí en Córdoba, para que ustedes hagan un referente, no se ha presentado todavía un alcantarillado combinado, un trámite de un vertimiento, un alcantarillado combinado. Eso es una comunidad de aproximadamente 300, 400 habitantes, que hacerles un alcantarillado pluvial, que las calles son angostas, no tiene mucha pendiente, eso es sobreestimar un diseño que no es necesario en esa zona porque eso queda entre comillas, pues en la parte alta de- en la parte alta de un trayecto entre dos municipios aquí en Córdoba, y que esa zona es la más alta, por decirlo así. Ellos quedan en la parte más alta y ellos drenan hacia zonas contiguas, porque son las más bajas. Entonces uno de entrada veía de que el drenaje se podía manejar superficialmente, con unas mejoras, con unas pendientes.
y tratarle su alcantarillado sanitario. Porque un alcantarillado pluvial, uno castigaría a esa comunidad por unos volúmenes grandes que no, en realidad no van a, no se generan en esa área. Y yo estaría sobreestimando diámetros, o sea, diámetros más grandes, me tenía que profundizar más. Y para la muestra del botón es que el proyecto para esa comunidad dio de 3.500 millones de pesos. Cuando a mis manos llega eso, pues yo enseguida de entrada les digo de que con esos 3.500 millones de pesos yo puedo hacer y mejorar la calidad de vida a 3 comunidades con una población igual o un poquito mayor que esa, o incluso hasta menor, incluso hasta mayor, como les decía, y cada uno me costaba el orden de los 1.200, 1.500 millones de pesos, y tenía mayor impacto social y no botaba toda esa plata en un corregimiento donde va a ser una obra sobreestimada. Y segundo, el gran problema de todos los acueductos rurales o temas rurales es quién opera, porque ningún operador especializado como Veolia va a querer ir a meterse una vereda por allá que no tiene garantías en cuanto al fluido eléctrico, si se va a ir la luz mucho, y que le va a implicar a él hacer una inversión que va a salir de su bolsillo, no del bolsillo del municipio. Entonces, ese es el gran problema que ustedes ven en la mayoría de acueductos rurales de acá de Montería, es que han quedado a la deriva. Y la ley lo que dice y lo que lleva es que estos acueductos rurales deben, dentro de su componente, tener desarrollado o para que estudie el tema operativo y de mantenimiento de esos acueductos o de un alcantarillado. Entonces sí, aquí es cuando digo que no siempre lo más avanzado es lo mejor, no siempre, bueno, pues ese diseño que hicieron era un mega diseño como para un municipio como Sagún, como Cereté, como incluso Lorica, ¿sí? Porque son mucho más grandes, son municipios. Pero esto que era un caserío, ¿cómo le voy a...? Ah, ahora no les he dicho. La planta que salió para esa comunidad fue una planta convencional. O sea, una planta tradicional en concreto, que era una planta grandísima a una comunidad tan pequeña, pero era porque se estaba castigando por el caudal de aguas lluvias. Cuando pues la población, imagínate, estaban dando caudales de 100 y pico litros por segundo, y haciendo el análisis con la población y con la dotación para esa población, máximo lo que podría estar produciendo ese acueducto eran 2 litros por segundo. O sea que la planta que se necesitaba era una planta compacta que manejara 2 litros por segundo. Incluso creo que daba 1.4 y yo lo redondeé como a 2. Entonces ahí es donde yo digo que no siempre lo más avanzado es lo mejor. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, ingeniero. pero Ok. Entonces sigamos. Factibilidad ambiental. Entonces, otro punto importantísimo. A veces lo subestimamos la factibilidad ambiental, y esta nos las cobra después. Que es buscar la sostenibilidad ambiental mediante la implementación de medidas que permitan armonizar la ejecución de las obras con el medio ambiente. Entonces, si yo voy a hacer un acueducto, entonces necesito hacer la captación. Resulta que al lado de la captación empieza la tierra, empieza a cortar. Eh, Necesitan hacer una planta de agua potable en el acueducto, donde va a ir la barcaza y donde va a estar la estación de bombeo y que iba a estar la planta de tratamiento de agua potable. Entonces necesitan talar, y a veces no contemplan que el talar un árbol hay que hacerle un trámite ante la corporación, ante la autoridad ambiental competente, que es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinaí y San Jorge, que es la CBS, y debe tramitar un permiso de aprovechamiento forestal. Y ese permiso se ampara en que por cada árbol que usted tale debe sembrar 10 árboles. Entonces, ahí está, multiplique y sume, como dice el dicho. Entonces, si usted corta 10 árboles, ¿cuánto sería?
¿Cuántos árboles tendría que sembrar? A ver si estaba prestando atención. Profe, ¿Cuántos? usted dijo que por cada árbol que Se se te talara, lava. Ajá. había que sembrar 10. Sembrar 10. Ajá. Y si entonces, si yo talo 10, ¿cuánto tengo que? Nada, muchachos. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Muchachos, 10 por 10, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 10 por 10? Profe, que eso está muy fácil, por eso yo creo que nadie se lo quiere responder. Ajá, pero parece obvio, pero si no responden, yo no, créanme que casos he visto. Y se confunden y no lo saben. Entonces, yo creo que no pueden suponer, y aunque suene obvio, ese tipo de cosas obvias que en los parciales o en los talleres uno ve que son súper obvias y miren que salen, no podemos excusarnos en no contesto porque eso es obvio. La idea en la dinámica es que lo memoricen, que respondan, que se establezca una comunicación profesor-estudiante para saber de que están prestando atención, de que van con el profesor. Entonces, esa es la invitación, muchachos. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Protección de las fuentes hídricas. Entonces, a ver, entonces, vamos a ver, esto es algo que es obvio y es sentido común. Fuentes hídricas, componentes de flora y fauna del suelo. Entonces, ¿quién me dice cómo se protegen las fuentes hídricas? ¿Cómo las protegemos? Ajá, muchachos. Profe, pero ¿la protección vendría siendo algo como legal o vendría siendo acciones que nosotros podíamos hacer como por decir no arrojar basuras o cosas así? ¿O usted nos está hablando de un campo legal, de alguna ley, de alguna norma, de algo así? La protección de las fuentes hídricas parte hasta del nivel de compromiso y a lo que obviamente ustedes saben que no pueden hacer, que es arrojar basura, como usted dice, hasta no talar los árboles que son de las zonas de recarga hídrica. Los que vieron hidrología ven la importancia de no talar un árbol. ¿Por qué no se deben talar los árboles? ¿Quién me dice por qué no se deben talar los árboles? O sea, como usted lo dice, no algo trivial, me refiero a una razón ingenieril ya al nivel del semestre en el que están. ¿Por qué una, un árbol no se debe talar? Enfocado a lo que estamos viendo y teniendo en cuenta lo que ustedes vieron en hidrología y los que no han visto hidrología, bueno, ¿qué creerían que por qué yo no debo talar un árbol? Profe, hablando un poco del término ingenieril que usted decía, pues vendría siendo como un ejemplo, como por decir en la selva. Al haber demasiada vegetación, hay demasiada humedad y esa humedad se sube hacia las nubes y por lo tanto en ese sitio va a haber demasiada lluvia, demasiada precipitación. ¿Y qué pasa? Que si en ese momento se comienzan a talar los árboles, ya en ese sitio deja de llover cada vez menos y se presentará una calamidad hídrica. Ok, entonces, así es. Cuando nosotros, las zonas de recarga hídrica son, ya ustedes lo vieron en hidrología, que las lluvias, ¿cómo se forman? Hay un ciclo hidrológico, hay un ciclo del agua que es fundamental de no debe interrumpirse. Y ese ciclo debe ser continuo y debe garantizarse de que nunca se ha afectado o alterado. ¿Y cómo se forman las lluvias? Recuerden, hay agua en los océanos, hay agua en los lagos, en los ríos,
y por acción del sol se evapora el agua. Además de eso existe la evaporación sí, de los cuerpos de agua. Adicional a eso está la transpiración de las plantas. Los árboles son unos principales, aportan una cantidad considerable a través de ellos retienen agua y a la vez ayudan a que el agua también se infiltre en el suelo, pero también expiran esa agua en forma de vapor. Eso se llama evapotranspiración. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes en una zona de una montaña alta, porque orográficamente las lluvias también propician las lluvias, las montañas, porque sirven como que de barreras artificiales y ahí se confluyen los vientos, fríos con los calientes, las nubosidades, y si a la vez hay árboles, eso ahí generan y hacen un ambiente ideal para que llueva. Entonces, si yo me voy y empiezo a talar en la parte alta de la cuenca y todo, yo empiezo a afectar mi producción, o sea, la fuente hídrica se afecta. Entonces, yo debo garantizar, ahora enfocado a lo que estamos viendo, a mi proyecto, ese tema de protección. Entonces, si yo voy a hacer un acueducto, y que es lo que ustedes más comúnmente, o un canal, voy a construir un canal, y bueno, si es natural, yo trato de seguir el rumbo natural del canal, el trazado natural. Pero en una parte artificial, y si necesito conectar unas aguas de una parte artificial y resulta que ahí había unos árboles, yo tengo que buscar el trazado en la que me afecte menos árboles. Y si voy a talar árboles, debo tener en cuenta ese aprovechamiento forestal que debo hacer para garantizar de que ese daño ambiental que voy a hacer lo voy a compensar sembrando 10 veces más, 10 árboles más de los que yo voy a talar. En flora y fauna, pues no hay una compensación como tal, pero yo debo evitar al máximo no alterar el ciclo normal de vida o de desarrollo de la flora y la fauna, ¿sí? Y lo mismo de los suelos, entonces no puedo coger y contaminar los suelos o darle un tratamiento de suelos que descompense o que me produzca un daño ambiental. Entonces, por decirlo, vamos a algo así como un ejemplo, cuando derrame hidrocarburos. Son imprevistos, pero que ellos, en todo proyecto que ellos calculan, está esa factibilidad ambiental, está ese riesgo ambiental, ellos tienen obras de mitigación para eso y lo tienen calculado, ¿sí? Sí es claro, sí quedó claro aquí el tema con la protección de fuentes hídricas, componentes de flora y fauna y suelo. Sí, profe. Ok. Ahora el manejo de contaminantes y vertimiento. Entonces, nos vamos ahora para los alcantarillados. Pregunto, em, ¿yo puedo vertir en cualquier cuerpo de agua? No, profe. Los acueductos, los alcantarillados deben tener una respectiva planta de tratamiento que haga cierto porcentaje de limpieza de esas aguas impuras antes de vertirlas a cualquier cuerpo de agua. Ok, eso está claro. Ahí vamos bien en la idea. Pero usted al final dice de que para poder vertirla tiene un tratamiento. Mi pregunta no fue que yo puedo vertir cualquier agua de los alcantarillados en los cuerpos de agua superficial, entonces, sí o no, ¿puedo vertirlas o no puedo vertirlas? Entonces sería, sí puedo vertirlas, pero deben tener un tratamiento previo, ¿sí? Sí, Ojeda, sí me vio la idea. Sí, claro. Entonces, es decir, a veces tenemos el concepto de que, bueno, en la población cuando viene un proyecto de alcantarillado, la población, pues listo, pide el proyecto de alcantarillado para el manejo de las aguas, pero cuando el proyecto va a socializarse, empiezan las trabas. Primero, porque todo parte con el sistema de tratamiento o si va a haber una estación elevadora en las redes, ¿sí? Las estaciones elevadoras se construyen cuando es muy plano la topografía y eh, ya el alcantarillado va muy enterrado. Entonces, cuando va muy enterrado, por decirlo así, a 4 metros, ya la tubería va enterrada.
para subir, para que llegue a la planta. Yo no puedo construir una tubería que esté a 5 y en la planta la subo. Yo tengo que, antes de llevar a la planta, tengo que volver esa agua, subirla a nivel de terreno, como quien dice, y que drene a través de una tubería a un pozo y que de ese pozo llegue a la planta a 1,5 metros, a 90 centímetros, no sé, a una distancia óptima para que ingrese a la planta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eh, se me fue la idea ahora. Se me fue la idea. Los vertimientos, alcantarillados. Usted nos hablaba de unos pozos elevadores, unos tanques elevadores, algo así. Sí, esas estaciones de bombeo o elevadoras son importantes, pero espérense que está yendo el vertimiento, la planta. Se me olvidó la idea a la que iba a llegar, que estaban dando los vertimientos. Ya me acordé. Entonces les decía que el concepto que tienen las comunidades cuando ven eso es que no quieren que se les construyan pozos, esas estaciones elevadoras no las quieren construir cerca de su casa porque ellos dicen que los olores. Una estación de bombeo bien diseñada, bien elaborada, no tiene por qué emitir olores que sean problemáticos. Entonces uno, a pesar de todo y sabiendo de que si la construyes bien y la diseñas bien, no tiene por qué, uno trata de ubicarla en zonas específicas para evitar de que haya un problema ambiental con la comunidad. Pero más allá de eso, el otro problema grande es que no quieren que la planta de tratamiento esté cercana a sus predios y que la descarga no sea aguas arriba de donde ellos están captando, donde ellos tienen cualquier algo, si viven al lado del río Sinú, por ejemplo. Entonces ellos creen que esas aguas deben salir potable. Y primer error, el agua residual sale con un tratamiento, pero no es potable. Entonces ellos siempre dicen, no, ¿ustedes creen que esa agua va a salir así sabrosa para tomársela enseguida? Y uno le tiene que decir, no, o sea, les explica, el agua potable es una cosa y el agua tratada en una planta de agua residual es diferente. La planta de agua residual tiene que salir cumpliendo unos parámetros mínimos de acuerdo a la resolución de vertimientos, mientras que el agua potable tiene que salir potable. También debe cumplir con unas características que se tienen en cuenta en la planta que uno diseña. La planta que uno diseña tiene que garantizar que el agua salga con los parámetros permitidos, tanto en agua potable como en agua residual. Entonces aquí es importante tener en cuenta que esos vertimientos tienen que quedar legalizados. Lo mismo que en las concesiones de agua superficial. Yo desde el inicio del proyecto, cuando lo estoy viabilizando en cualquier entidad pública o en una alcaldía o una gobernación, yo debo por lo mínimo, si ya yo preví en mi factibilidad ambiental, prever que debo tener en cuenta un costo para legalizar el permiso de vertimientos. Y no solamente el permiso de vertimientos, también el permiso de ocupación de cauces, porque se estuvo viendo mucho cuando se emitió la nueva normatividad de vertimientos, creo que en 2015, 2017, era de que listo, los vertimientos estaban legalizados, pero la tubería que descarga, que llega al río, tiene una estructura de carga, está ocupando el cauce, entonces no tenían tramitado el permiso de ocupación de cauce. Entonces, esa factibilidad ambiental debe prever todo eso, ¿sí? Los vertimientos y más o menos costeado el trámite de ese vertimiento. Que en el inicio del trámite tiene que estar una carta que se encuentra en trámite con los respectivos radicados de que está en trámite ante la corporación, y antes de terminar el proyecto debe estar el vertimiento legalizado, porque si el acueductariado termina de construirse y no está legalizado, no se pueden hacer las pruebas para posteriormente entregar la obra al municipio o a la comunidad o al operador especializado. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, dígame. ¿Quién garantiza y quién vigila de que en verdad esa agua esa agua residual que están vertiendo en las fuentes hídricas está vertida? O sea, porque fácilmente, pues por simple negligencia puede que la traten hoy, mañana, pasado, un mes,
pero de pronto 2 o 3 o 4 o 5 días no, y luego otra vez sí la tratan. O sea, ¿quién puede vigilar eso de que siempre que se esté virtiendo tratada y no que simplemente pase de derecho? Ok, cuando se tramita y la corporación ambiental da el aval, da el auto de aprobación del permiso de vertimiento, lo hizo teniendo en cuenta varias cosas. Primero, hubo una visita previa a la planta ya construida, donde se va a verificar de que durante el trámite, y voy a irme un poco más atrás, antes de que se construya la planta, recuerden que les dije que el proyecto debe tener ya un radicado de que empezó el trámite, recuerden, ¿sí? La corporación en ese momento empieza a revisar, uno de los documentos que exige la corporación es el diseño del sistema de tratamiento, para poder revisar y mirar que el sistema de tratamiento que están diseñando está acorde a la norma y que va a garantizar que el agua que salga con esos parámetros cumpliendo, ¿sí? Adicional a eso, para otorgar el permiso de vertimiento, la corporación exige, y la norma, perdón, no es la corporación, la norma exige que debe de haber una evaluación ambiental del vertimiento. Y adicional a eso exige que hay un plan de gestión de riesgos de ese vertimiento. Entonces ya le voy a explicar para qué se requiere, por qué piden cada cosa de eso. Entonces, los diseños es para saber, obviamente, los componentes de la planta y que demuestre teóricamente de que los parámetros que van a salir de la planta están por debajo de lo que exige el ministerio. ¿Sí? Vamos bien ahí. Eso está en el papel, todavía no ha ido a la obra, no está construida la planta. ¿Sí? Entonces, ¿me va copiando, Eduardo? Ahí. Sí, Ok. Ahora, listo. La corporación empieza a revisar los diseños, dice que está ok. Él va a campo y verifica el punto de vertimiento y mira que el punto, perdón, el punto de vertimiento y verifica de que el punto es adecuado, que no está al lado de una captación de agua superficial, o sea, que no está a 1 o 2 metros de un agua superficial, ni que está, o sea, que tiene que tener un cierto lapso de longitud. Uno por lo general por salud procura de que sea 500, más de 500 metros, ¿sí? Y ahorita que termine, me recuerda lo de los 500 metros, yo para comentarle y cerrar la idea. Me recuerda lo de los 500 metros que debe estar de una captación de agua potable. ¿Listo? listo. Ok. Entonces, la corporación luego, ya que revisó los diseños, dice, están ok. Ahora voy a revisar la evaluación ambiental del vertimiento. ¿Qué es eso? La evaluación ambiental del vertimiento es que uno viene y modela de acuerdo al punto de vertimiento y de acuerdo al caudal que hay en ese punto, caudal que pasa por ese punto, y de acuerdo a los parámetros que exigen la norma, que es la DBO, la DQO, la DBO5, sólidos suspendidos totales, y no me acuerdo cuál es la otra, tiene que modelarlo, ¿sí? Y en esa modelación se tiene que demostrar que la carga que cae de acuerdo a la norma, ¿sí? Ese parámetro que cae, en cuánta longitud de mezcla el río la asimila, ¿sí? ¿En qué longitud? Entonces ellos ahí constatan y les dice que al caer la DBO de la norma, que sale ajustada a la norma, en una longitud de 5 metros, ya no se siente en el río, ya el río la depuró, no contamina el río. Y después cogen la DBO5 y también la modelan y dice que en un lapso de los mismos 2 metros ya la diluye, ya se diluye. Y así con los demás parámetros que exige la norma. Entonces él ahí ya teóricamente y basado en datos reales, ya queda demostrado. Un momentito, un segundo.
qué pena con ustedes, muchachos. Entonces, les decía, ellos ya ahí ya chequean que, que esos parámetros que exige la norma, el río tiene la capacidad de asimilarlos, ¿sí? Entonces ya ahí chuleamos la evaluación ambiental de vertimiento. ¿Me copia, Eduardo? ¿Vamos bien ahí? Sí, ingeniero, o sea, lo que usted me quiere decir es que en caso de que de pronto la planta de tratamiento por X o Y razón en algún momento sufra un daño Voy para allá, y voy el para agua, allá, voy para allá. Voy para allá. Ojo, espérese que voy para allá porque falta un documento. No le he dicho el último. Quiero de que vaya para que tenga bien clarito y sepa. Esto, mire, esto no lo enseñan en la universidad. Yo se los digo porque yo hago trámites de eso. Y por eso se los estoy dando tan detalladito que ojalá si ustedes cuando se enfrenten ya sepan lo que deben hacer. Esto no está en los libros. ¿Oyeron? Eso no está en los libros. Lo pueden buscar en cualquier libro y esto que les estoy diciendo no lo encuentran en los libros. Y eso que usted me dice de que si en la planta llega a fallar, por eso es que exigen el plan de gestión de riesgo del vertimiento. Y es que en dado caso de que ocurra por alguna razón un problema en la planta y se está invirtiendo tanto un vertimiento, o sea, por algún momento un vertido sin previo tratamiento, tiene que plantear las medidas de contingencia para hacer eso, para manejarlo. No solamente el vertimiento, es que si la planta se llega a inundar o algo por algún tema que pase, deben garantizar y tener las medidas necesarias para poder evitar una catástrofe ambiental sanitaria. Entonces debe prever eso. Ahora, la norma permite que yo vierta en un evento extremo, que llovió fuerte, se inundaron todos los predios y ocurrió el diluvio universal y la planta mejor dicho, se inundó. La norma permite por cierto tiempo hacer vertimientos de agua residual mezclada con agua lluvia y no hay ningún problema, porque es una contingencia, eso lo permite la norma. Pero sí, él debe prever, con ese documento deben tener todas las medidas necesarias para garantizar y mitigar cualquier impacto que pueda generarse de algo que ocurra con la planta. ¿Sí? o sea, Ahora, profe, lo que yo le quería decir antes de que usted me interrumpiera era de que, o sea, antes de ver este tercer documento que usted acaba de decir, o sea, que lo que yo le quería decir era que porque por X o Y razón, si la planta de tratamiento vertía aguas a las fuentes hídricas sin tratamiento, pues lo del DPO ese que usted decía, pues me aseguraba de que durante tantos metros ya el río me la iba a diluir. no lo entendí claramente. Si lo que usted quiere decir es lo siguiente, no. Toda planta que se construya de 2015 para acá, con la nueva normatividad, debe salir bueno, anterior al 2015 eran la norma exigiera un porcentaje. Ahora ya no exige porcentaje, ya ahora un poco más estricta, exige un valor que oscila entre tanto y que redujo eh, la emisión de carga contaminada, de agua contaminada a los ríos, porque con esa normatividad anterior era muy lapsa. Ahora está siendo más rigurosa con el ánimo de que los fuentes de agua superficial no se contaminaran tanto. Entonces, toda planta construida debe garantizar que esté emitiendo agua de acorde a la norma. Pero resulta de que eso no basta. La forma en que se revisa y lo que le digo, en que se legaliza ese vertimiento, es que una corporación autónoma regional la revise y vea que, primero, que el sistema de tratamiento cumple con la norma. Segundo, debe legalizar ese vertimiento. ¿Y cómo se legaliza? Le exigen esa documentación que le digo, adicional de otros documentos jurídicos, y cuando le dan el auto de aprobación, durante la corporación, que ahí viene la respuesta definitiva de su pregunta, la corporación ambiental es la que le continúa haciendo seguimientos periódicos a la planta. Entonces va cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses, va a la planta, revisa que esté operando bien, miren el vertimiento, toma muestras del vertimiento o le exigen al operador que les muestren
análisis de los vertimientos y con eso ellos mantienen controlado este tema de que estén cumpliendo con lo que dice la resolución, ¿sí? Aquí el documento y quien se encarga de hacerle seguimiento a esos vertimientos es la corporación y lo hacen periódicamente. Eso con donde queda contemplado en el documento, en el auto de aprobación del permiso de vertimientos, que le dice por cuánto tiempo es, cuánto es el cobro y ahí les dicen cada cuánto se van a hacer las visitas de revisión, o sea, de seguimiento. Entonces usted pregunta a quién hacía seguimiento, a quién le costaba, la corporación es la encargada. Y si la corporación va y se da cuenta de que están vistiendo mal, entonces le mandan un auto presancionatorio para que tomen las medidas y se ajuste. Y luego de que digan, si no toman las medidas, la corporación viene y lo sanciona y le suspende el vertimiento hasta que no se ponga al día y subsane y corrija el tema del vertimiento. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí quedó claro. Entonces, la Corporación Autónoma Regional, la CAR. Profe, usted que le recordara que los 500 metros. Bueno, los 500 metros, ¿qué pasa? La gente cree bueno, uno lo que hace es que trata de que, obviamente, por el tema social, que un vertimiento no esté aguas arriba de una captación ahí a 1 o 2 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que sea, la asimilación siempre se da a los 4, 5, 6 metros, ya el río asimila la carga. Pero hay poblaciones que han quedado a 1 kilómetro y miren, han puesto el problema que ustedes quieren porque dicen que se están tomando el agua sucia del que están vertiendo acá y la evaluación ambiental del vertimiento demuestra que a los 5 metros, a los 4 metros o algunos por máximo 10 metros ya el río ha asimilado esa carga, ¿sí? Y la población está a 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio, incluso 2 kilómetros y la gente dice que se están tomando el agua sucia. Yo se lo estoy diciendo decentemente, pero se están comiendo, ya ustedes saben que porque el acueducto está captando esa agua y eso es falso. Eso es un poco difícil con la comunidad explicárselo porque ellos dicen que eso es mentira. Pero ustedes ya, ahí es que cuando ustedes entren a trabajar con las comunidades y explicarles, hacerles ver de la mejor manera posible para que ellos entiendan de que eso no es así. Que todo depende de lo que diga la evaluación ambiental de vertimiento, lo que diga la modelación, ¿sí? Entonces esa longitud de que no lo pongo a 500, eso depende, obviamente, si yo tengo la evaluación ambiental de vertimiento y a mí me dice que a los 6 metros ya está diluido, yo trato en lo posible de que para quedar tranquilo, unos 500 metros, entre 500 y 1 kilómetro, estar separados de donde haya una captación, para poder dejar tranquila a la comunidad y no se les vuelva un problema a la hora de entregar la obra que la comunidad no les quiere firmar el acta de recibido, porque ellos no quieren, o sea, no quieren estar captando esas aguas sucias y que porque ahí se bañan sus hijos y porque ahí pescan, entonces, ¿sí me entienden? Profe, otra pregunta. No sé si de pronto usted tenga conocimiento de eso porque no es aquí en Córdoba, pero yo lo que le quería preguntar era que en caso particular del río Medellín, que es un río totalmente contaminado, entonces estos parámetros que usted acaba de decir ahí ¿entrarían o no entrarían al ser un río totalmente contaminado? Sí, en la norma de vertimientos, temas que no puedo entrar porque no es el alcance de esta materia, pero les voy a comentar algo por encima. La norma de vertimientos tiene una clasificación de los tipos de vertimientos y esos vertimientos que están ocurriendo en el río Medellín son vertimientos industriales, ¿sí? Hay de todo tipo. Hay domésticos ilegales, diría yo, y hay industriales. Industriales que pueden que no estén directamente, sino que la tubería final, antes de esa tubería final están conectados fraudulentamente, como si fuesen agua lluvias, pero mentira, por ahí mandan todo el desagüe de todos los químicos que utilicen. Ustedes a veces ven el río Medellín, color azul, color rojo, color amarillo. Entonces es un vertimiento industrial. Entonces para ese tipo de vertimiento en específico la norma tiene un límite también.
y una forma de tramitar. En la que yo tengo experiencia y conocimiento son en los domiciliarios, residuos domiciliarios, que son los de la casa, los alcantarillados sanitarios de la población. Pero ya de industrias y eso son bajo otros parámetros. Pero también les exigen la evaluación ambiental, les exigen la misma. Entonces, en vez de modelar los parámetros de calidad de agua, de análisis físico-químico, ¿sabes? Esos parámetros biológicos, perdón, ya ellos acá tienen que analizar los parámetros químicos de esas aguas porque son contaminantes químicos. Entonces es un poco más complicada la cosa. Entonces esos valores, como no tengo experiencia, pero sé que eso lo tienen bien estricto. ¿Ya? Entonces allá en Medellín, no sé cómo manejarán eso, pero eso es súper estricto. El año pasado creo que vi que estaban vertiendo, o antes de pandemia, vi que había un tema de colores en el río y eso fue noticia nacional y hubo un tema sancionatorio para esa entidad. Eso lo taparon. O sea, mostraron la evidencia, pero nunca la entidad que fue la responsable la mencionaron, pero uno sí supo por acá, por fuera de las noticias, que qué empresa fue y que obviamente fue sancionada. Porque estaba virtiendo sustancias químicas tóxicas al río y la normatividad ahora mismo está muy estricta. Y si no la tiene legalizado, tu sanción que te lleva, o sea, lo sanciona. ¿Qué pasa? Que esa gente a veces tiene mucha plata y paga la sanción y eso no le duele porque él sigue generando los ingresos que tiene no se comparan con la sanción que le ponen. Entonces, desafortunadamente eso, ¿sí me entienden? Eso es como que las normas y las leyes la manejan a su acomodo, pero bueno, eso ya es otro tema de que no es de esta clase. Entonces, hay diferentes tipos de vertimiento y de acuerdo al tipo de vertimiento que tenga la norma tiene su trámite. ¿Sí? ¿Sí, claro? Sí, profe. Yo tengo la norma, pero el tema es no entrar ahora a mostrársela en la norma. Y si quieres yo en la próxima clase les preparo una o dos diapositivas si les interesa y les muestro pues un resumen de esos trámites, o sea, lo que exige la norma de acuerdo al tipo de vertimiento, para que ustedes vean los parámetros que exige, que eso no sé si lo ven en alcantarillado, pues no sé. Eh, por lo menos pienso que el vertimiento de agua residual sí lo deberían ver, pero lo otro no, porque es muy específico y eso es. Pero bueno, yo si quieren, pues solo si quieren, si no, no hay problema. Profe, ¿usted está hablando de la norma, la 0330 o de otra en particular? No, esa es otra. La 0330 solamente es para tema de asistencia técnica, de todo el tema técnico de proyectos de agua potable y saneamiento básico. ¿Sí? Todo lo técnico, ¿sí? Ya esta norma es la norma de vertimientos, que es otra norma. ¿Sí? Aló. Sí, profe. Ok, dame un segundo. ¿Sí? Entonces, la norma de vertimientos es la 0631. Esa fue emitida, creo que si mal no estoy, en el 2015. Y hay uno que otro resolución de ajuste, pero la norma base en la cual se, mm, se cambiaron y se actualizaron la forma de medir los parámetros, ¿sí? Es eh, la 0631 del 2015. ¿Ya? El ministerio, yo creo que tenía aquí, déjenme busco aquí un momentico. Creo que la tenía por aquí porque yo estuve, ya.
Déjeme un momentito y yo miro. Pero es la 0631 del 2015. Que la quiera mirar es esa, ¿oyeron? Bueno, no, me demoro. El tema es que esa norma, ¿qué hace esa norma? Así como de manera resumida. Antes era por porcentaje, como les decía, debían cumplir con un cierto porcentaje los vertimientos, o sea, el contaminante. Antes, por ejemplo, eh, era un porcentaje y eran unas unidades que, si mal no recuerdo, es kilogramos día, ¿sí? El control de esas mediciones de las sustancias que se descargaban a los cuerpos de agua superficial eh, se hacía por kilogramos día y era un porcentaje. Ahora ya se utiliza una medición en unidades de miligramos por litro, si mal no estoy. Entonces ya eso hace de que la norma sea un poco más exigente, ¿sí? Entonces modificaron todos esos temas de parámetros de la norma, pero vuelvo y les digo, si quieren y les interesa y todos están de acuerdo y quieren, yo con mucho gusto armo unas 2 diapositivas en la próxima clase y les muestro a los que quieran, si quieren. Si no, ahí les dejo. La norma es la 0631 del 2015, si mal no me acuerdo. Del 2015. ¿Oyeron? Hágale, profe, a nosotros nos sirve. Bueno, entonces sigamos. Factibilidad en la gestión de riesgo. Desde 2010 para acá, luego del fenómeno de la niña del 2010-2011, el tema de gestión de riesgo ha tomado un auge y un boom fuerte. Entonces ya los proyectos han tomado le están exigiendo mucho esta factibilidad en la gestión de riesgo. Eso ha existido desde siempre, pero ahora sí le están dando la importancia que se merece. Entonces hay que analizar muy bien todas las amenazas y las vulnerabilidades tales como inundaciones, sequías, deslizamientos, sismicidad y planear obras de mitigación o reducción de riesgo. Entonces, un ejemplo, van aquí en Montería, de acuerdo al POT de Montería ahora, el nuevo POT exige que sea en cual sea la zona donde se vaya a construir un proyecto de vivienda, se le debe hacer un plan de gestión de riesgo de esa zona, de ese proyecto. Entonces, si es una zona de alto riesgo mitigable por inundación, o sea, se inunda demasiado, entonces toca, no es que no voy a construir, yo lo que hago es que hago las medidas de mitigación. Entonces, las medidas de mitigación, ¿cuál es? Yo relleno mi lote, porque si se me está inundando, yo lo relleno hasta una cota base por encima de ese nivel de inundación y hago las obras de drenaje necesarias para evitar de que si mi predio se me llega a inundar, cómo las evacúa y mitigo la afectación, ¿sí? Entonces, si ese proyecto, si esos, para el trámite de esa licencia, si ese proyecto no lleva ese plan de gestión de riesgo, no lo aprueban. ¿Oyeron? No se aprueba. Entonces, eso tiene que preverse. Ahora que listo, que ese proyecto es sencillo, está en una zona de riesgo, pero es baja, también les están exigiendo, a todos les están exigiendo eso, ¿sí? Factibilidad social. Bueno, mire, sequías, por ejemplo, en sequía, eso es un gran problema que tenían antes los acueductos rurales, porque de pronto los acueductos rurales, su fuente de abastecimiento eran embalses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mal no me acuerdo, los Córdoba tenían un embalse y captaba del río de los Córdoba, pero resulta que el río de los Córdoba tiene influencia de cuña salina. Yo a ustedes les expliqué lo que era cuña salina, o no sé si fue la clase de fundamentos de hidrología. O alguien sabe qué es cuña salina. No, profe, aquí no fue. Bueno. ¿Y alguien sabe lo que es cuña salina? ¿Aló? ¿Nadie sabe?
Bueno, entonces la cuña salina es simplemente que todos los ríos que desembocan en el mar, en esa desembocadura, hay una influencia de, de acción del agua, de esa mezcla de agua dulce con agua salada. Entonces, en ciertas épocas del año, esa influencia de agua salada sobre el agua dulce eh, se adentra un poco más o se recoge un poco más. Cuando digo que se adentra o que sí que avanza, es que avanza de la desembocadura hacia aguas arriba del río. Y ya se retrocede o repliega cuando ya obviamente regresa o se aleja de la desembocadura. Entonces, eso como es la variable de ese comportamiento. Cuando hay época de lluvias, llueve fuerte y hay buen caudal, la cuña salina, por decirlo así, la influencia de la cuña salina se reduce a unos 50, 100 metros de la desembocadura. Y cuando es la época seca, que escasean las lluvias, esa cuña salina avanza hacia agua arriba. Entonces puede que avance y tenga influencia a 1, 2, 3, 4 kilómetros agua arriba. Entonces, eso como lo saben, empiezan a hacer muestreos de calidad y obviamente en las muestras tiene que mostrar que hay presencia de sales, ¿sí? Entonces en los Córdoba pasaba eso, tenían una captación que estaba muy cercana a la zona de influencia de la cuña salina, entonces en época seca ellos no podían captar del río porque la planta no estaba hecha para tratar agua salada. Entonces tenían un embalse, pero ese embalse también sufría afectaciones porque como no llovía casi, estaba muy bajito. Adicional a eso, cuando llovía y se escurría agua, había una zona o sea, eran cerca fincas, una zona ganadera, entonces contaminaban esas aguas. Entonces, eh, el tema aquí es que todo eso tiene que preverse. Y esos acueductos fueron diseñados así y nunca tuvieron en cuenta eso. Entonces, ya ahora con el acueducto regional costanero, se le dio solución a esa problemática para el municipio de Los Córdoba, para Puerto Escondido y para Canalete. No sé si escucharon la noticia. Entonces, todo ese tipo de cosas deben preverse y a veces no se prevén en los proyectos. ¿Sí, claro? Profe, yo quería aportar algo. Eh, yo soy de acá de Lorica, estoy viviendo actualmente acá. Y acá en Lorica se puede observar un fenómeno como ese de cuña salina que usted acaba de mencionar, pero no de cuña salina en cuanto a desembocadura con el mar, sino al fenómeno de que cuando el río Sinú está crecido, en el puente metálico, el agua que coge para el que vulgarmente le dicen el cañito, corre hacia la Ciénaga Grande. Pero en cambio, cuando el río Sinú baja a su nivel, La la ciénaga. Ciénaga Grande es la que corre hacia acá, hacia el río Sinú. Así es. Esa es la dinámica normal. Para eso son las ciénagas. Esa es la dinámica normal. Ajá. Sí, entonces eso era lo que le quería comentar, que ese fenómeno también se experimenta acá dependiendo la época del año. Pero ojo, la cuña salina es por la presencia esa influencia de agua de mar sobre agua dulce. Ese intercambio que usted me manifiesta ahí, eso es un comportamiento normal entre ciénaga, río ciénaga que ocurre dependiendo de la época del año y que para eso son las ciénagas. Y el gran problema de las inundaciones en el Bajo Sinú es que han ido desecando esas ciénagas, que son unos cuerpos de amortiguamiento importantes y una flora y fauna asociada por ese intercambio y que se ha visto afectado, ¿sí? Porque han ido desecando. Ahora, en Lorica pasa algo muy particular. En la margen izquierda de Lorica, toda la margen izquierda, ¿sí? De Lorica, eh, se hizo una consultoría de un diseño de un sistema de acueducto regional, porque esa parte padecen del agua, los embalses no pueden el estudio demostró que no se pueden construir embalses porque hay mucha presencia de sal, de sales en los terrenos, en el suelo. Quiere decir que en algún tiempo hubo agua de mar por todo ese sector, por toda esa zona de Lorica, ¿sí? Entonces de pronto por ahí pensé que me iba a decir eso Ojeda. Entonces allá, por ejemplo, en esa margen izquierda no se
decían los contratistas que o se construía una planta de ósmosis inversa, que son las plantas que se utilizan para sacarle el sal al agua, o se captaba del SINU, pero salía un proyecto ingenieril súper extenso. Creo que optaron por hacer el proyecto súper extenso, un proyecto que creo que no sé si han encontrado los recursos porque dio muy, pero con recursos muy grandes, porque eso es un tema que hay que hacer muchos tanques de almacenamiento porque las comunidades están muy dispersas, mucha tubería de conducción, pues un sistema que es muchas pérdidas y una operación que debe ser hecha por un operador especializado muy, muy bueno. Entonces, ven lo importante de hacer esos estudios. Si en ese estudio no hubiesen hecho un análisis concienzudo, estuvieran construyendo de pronto acueductos en esas zonas de la margen izquierda del Lorica y resulta de que las plantas estarían teniendo problemas en el tratamiento de las aguas porque las aguas estaban salobres, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de la factibilidad de esto, ¿ya? ¿Alguien iba a hablar? Claro, claro. Factibilidad social, no es porque sea de las últimas, sea la menos importante, es la más importante. Ese es el talón de Aquiles de todos los proyectos. Tienen que, muchachos, cuando ustedes salen, tienen que ir preparados a ese trabajo comunitario y créanme, si no gozan de mucha paciencia, deleguen el trabajo a una trabajadora social. Por algo existen las trabajadoras sociales, ¿oyeron? Cuando ustedes estén explicando un proyecto y ya piensen que van a botar el chupo, denle la palabra al trabajador social porque esta es una cosa muy difícil. Van a encontrar muchas trabas, muchas personas en contra, comunidades que piensan que uno es piensa que uno es político y que uno si tú trabajas para la alcaldía es porque eres de la corriente del alcalde y si trabajas para el gobernador es de la corriente del gobernador. Muchos dirán ahora, no, ¿cómo no? Ajá, pero tuvo palanca. No, hay muchas otras personas que no tienen palancas en esas entidades. Pues no voy a tapar el sol con un dedo, pero eh, muchos trabajamos en estas entidades y es para trabajar de verdad. Hay mucha corbata y todo, y a veces esas personas no se atreven a ir allá a socializar proyectos. Y es cuando nosotros debemos, digamos, ponernos la camiseta y socializar los proyectos porque es lo primordial. Debemos que a la comunidad informarle de todo lo que consiste en proyectos. Y si hay alguna duda, tenemos que buscar la forma de explicarles lo más claro posible. Si toca buscar plastilina, por decirlo así, como decimos vulgarmente, toca buscar plastilina y explicarles. Porque no podemos, digamos, tratarlos de brutos, de que no saben, porque no podemos hacerlo porque ellos son unas personas que, por el hecho de que no tuvieran igual suerte que nosotros, por las mismas facilidades que nosotros, no podemos tratarlos así. Tenemos que, de otro modo y con otra terminología, tratar de explicarles cómo funciona el proyecto y para qué es el proyecto. Y estar en la capacidad de explicar. Les digo, he estado en socializaciones pesadísimas, que las más pesadas son cuando le meten política. Y ahí sí yo con eso no me meto, yo ahí sí delego enseguida porque a mí no me gusta eso. Y no me queda correcto que alguien que trabaje en la misma administración esté metiéndole política en un tema de esto. Aquí no se puede hacer eso. Entonces, nunca tampoco vayan ustedes a meterle política a esta vaina. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este estudio es muy importante porque de aquí parte que el proyecto sea un éxito desde el inicio hasta el fin. Si ustedes tienen una mala empatía y una mala socialización con la población, miren, les va a ir mal porque les van a tirar la prensa, los políticos contrarios van a aprovechar, van a poner las miras de todas las IAS, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todo, vas a tirar los ojos de todas esas entidades a la obra. Y ahí sí que es peor, porque se van a desgastar administrativamente en reuniones, en respondiendo oficios y haciendo actas y socialización y más reuniones y más reuniones. Listo. Entonces, este punto es importantísimo.
todos los estudios que se relacionen con la aceptabilidad del proyecto, eso es fundamental. No podemos discriminar, no podemos, o sea, si ellos piden de que se le haga socialización y uno qué hace, ahora que me acuerdo, uno crea veedurías. En estos proyectos crea veedurías para que a través de ellas sean los veedores los que uno les socializa a los que el veedor convoque y ellos son los que transmiten información. Pero nosotros también convocamos al resto de la comunidad para que la comunidad también participe. Pero la idea es que ustedes mantengan informada a la comunidad, ¿sí? Porque así ustedes se curan en salud y van a hacer que los ojos de las guías de la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y los políticos contrarios quiten los ojos de su obra, ¿sí? ¿Quedó claro? Pues les digo, esto no está en los libros. Esto no está en los libros. Eso se los digo por experiencias vividas. Esto no está en los libros. En los libros sí dice de que los estudios relacionados con la centralidad del proyecto, que deben incluir los patrones socioculturales de las poblaciones involucradas en la puesta en marcha de la obra, ¿sí? Pero lo que les digo son consejos muy prácticos que los deben de tener en cuenta. ¿Listo? Listo, profe. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor. Ok. Entonces, finalmente, recuerden que empezamos con las estructuras hidráulicas, el diseño de la ingeniería hidráulica convencional. Ahora, ya lo último que se maneja es la optimización en los diseños de la ingeniería hidráulica. Entonces, estos diseños ahora ¿qué buscan? Es eliminar esa prueba-error. Que a mí eso se vuelve como algo ambiguo. ¿En qué sentido? De que yo igual para modelar, yo hago varios modelos para llegar, digamos, a la mejor alternativa. Pero cuando dicen eliminar la prueba-error es que anteriormente, como no había tanto desarrollo computacional y todo eso, era muy tedioso. En cambio que ahora es muy fácil. Ustedes ahora mismo, en un software de modelación de alcantarillado, por ejemplo, pueden modelar aproximadamente 400 o 500 posibles árboles de alcantarillado. Eso, cuando digo árboles de alcantarillado, son los diferentes tipos de ruteo que puedan coger, de trazados de alcantarillado. 600, 400, 500 en menos de 4 o 5 segundos. Y ustedes díganme anteriormente, para ustedes diseñaron alcantarillado y a mano, imagínense, primero vamos a analizar este primer trazado. No, este no me sirve porque llegó muy profundo. Ahora vamos a hacer este otro trazado. No, este tampoco, este me da, imagínense esa locura. Entonces ya no. Ya el diseño en ingeniería hidráulica en estos tiempos está muy optimizado. Tiene expresiones matemáticas que describen el problema y da respuesta a las entradas del sistema. O sea, ya los modelos vienen con un desarrollo matemático sofisticado y que te da la opción a ti, por ejemplo, antes los software tú podías simplemente revisar, porque por ejemplo el EPANET es un software que sirve para revisar, no diseña, él revisa, diagnostica. El EPASWIN lo mismo, uno chequea su diseño con ellos. Pero ya hay software ahora mismo que ustedes le piden al software que diseñe y que incluso diseñe con diferentes ecuaciones. Que diseñe incluso teniendo en cuenta ¿cómo es que es? Teniendo en cuenta diferentes, por ejemplo, diferentes tipos de flujo. Flujo uniforme, flujo gradualmente variado, ya eso tú lo puedes configurar en tu software. O le puedes decir al software, yo quiero de que usted me diseñe esta red o que me diagnostique esta red. Entonces, él dependiendo de la configuración ya asume unos parámetros por defecto y hace las cosas que antes no se podía. Las expresiones matemáticas también representan la restricción del sistema. Esto es algo muy importante. Yo les digo por experiencia propia. Yo en el 2005 participé en un plan maestro de alcantarillado. Eran 5 o 6 municipios que había que revisar el alcantarillado sanitario o pluvial que tuvieran, y de acuerdo a ese diagnóstico habría que diseñar o rediseñar las redes. Para esa época yo estaba buscando un software
que me permitiera ayudar por el tiempo, para no tener que hacerlo por una hoja de Excel. Y me encontré con un software muy bueno que desarrolló un muchacho de Cali, un ingeniero de sistemas de Cali. Y yo lo compré, estaba barato. Y empecé a trabajarlo. Pero empecé a encontrar unas limitantes. Por ejemplo, y que esas limitantes también, cuando uno diseñaba por tabla de Excel, cuando uno encontraba una contrapendiente en alcantarillado, una contrapendiente es una pendiente negativa. Es decir, si yo voy con una pendiente que me drena, que me permite que tenga la suficiente desnivel para que las aguas drenen, por decirlo así, de izquierda a derecha, resulta de que de pronto en algún tramo me encuentro con que la pendiente no está drenando de izquierda a derecha, sino que está drenando de derecha a izquierda. Entonces ahí me genera una contrapendiente y el agua pasaría. Tendría problemas hidráulicos porque había un rebosamiento, un acumulamiento de agua y rebosamiento de agua, y eso genera de ese punto hacia aguas arriba, va a generar problemas de hidráulicos. Entonces, prácticamente yo fui el ingeniero de diseño de prueba del software de él, y él lo fue ajustando. En ese software lo que pasaba era que para diagnosticar, si encontraba una pendiente negativa, el software dejaba de calcular de ahí para abajo. O sea, los restos de tramos no los calculaba. Entonces yo le manifesté a él que eso así no servía para diagnosticar, que mejor quitara ese módulo de diagnóstico y dejara solo diseño, porque no tiene sentido de que uno, si de 180 tramos, resulta que en el tramo 70 hay una pendiente negativa, ya de ahí, si ese tramo se conectaba con muchos otros, ya no podía seguir calculándolo. Entonces él corrigió ese, y se corrigieron muchas otras cosas más, cómo se empalmaban las tuberías, etcétera, y ahora queda un software lo más de chévere. Entonces, eso es lo que se refiere a las restricciones del sistema. Ya los software usted le puede decir y le puede restringir los parámetros y decirle que me diseñe teniendo en cuenta que la máxima profundidad sea esta, que las velocidades no se excedan de punto 90 o punto 45, que las pendientes no se... O sea, usted puede acomodar que el diseño le quede bajo unos parámetros de diseño ajustados con restricciones. Ahora, recuerden que la experiencia y la intuición era la base de los convencionales, de los diseños convencionales. Acá simplemente lo usamos, esa experiencia y esa intuición, para cambios conceptuales. Entonces, por decirlo así, para el diseño de canales, yo en los software, cuando voy a ingresar o tener en cuenta el borde libre, yo calculo el 20%, y si no es el 20%, un quinto de la profundidad hidráulica. Entonces hay gente que considera de que o es 40, que puede ser 25, pero eso es ya criterio, experiencia e intuición de la experiencia del ingeniero. Solo en eso, ¿sí? Se hace uso extensivo de técnicas computacionales, en particular de inteligencia artificial, es lo que les estaba comentando. O sea, ya ahora mismo hay mucho software. Yo incluso en el mes de septiembre voy a hacer una actualización en calidad de aguas. Un nuevo software que voy a hacer un curso con la Universidad de los Andes para actualizarme en ese nuevo software de calidad de aguas. Entonces, ya la ingeniería, la verdad es que ha evolucionado mucho, muchísimo, muchísimo. Ya ahora los tiempos computacionales, el análisis, o sea, el tener las herramientas suficientes para dar los insumos para la toma de decisiones de algo ya son más rápidos, no son como antes. La visualización, todo ha tenido un avance muy importante. Entonces, eso era lo que quería. Bueno, aquí también pueden llevar a diseños no óptimos o no económicos, eso es lo de los tradicionales. Pueden consumir una gran cantidad de tiempo, lo que les decía, los tradicionales consumían mucho tiempo. Es menos organizado que el proceso de optimización debido a que no se usa una aproximación matemática para la toma de decisiones. Antes eso era muy empírico. Y listo, muchachos. Esto no lo vamos a ver. Esto no es de otra. Listo, muchachos. Listo, ingeniero. Listo, ¿Dudas, Listo. preguntas?
dudas y preguntas? ¿Nada? Vamos a pasar la lista aquí rápidamente. En un segundo. Viene Ángel Álvarez Bernardo. Ángel Álvarez Bernardo. No. Y creo que con el chat. Vamos a ver. Presente Inge aquí en el chat. Bueno, no contesta, pero digo presente en el chat. Arrieta Doria, Pedro. Arrieta Doria, Pedro. No contesta. Arrieta Doria, Pedro. ¿Sí contesta o no contesta? Bueno, no. Ávila Pérez Diego. Ávila Pérez Diego. Nada. Icardi Calume Ángel. Icardi Calume Ángel. Nada. Ballesteros Campiño Javier Alfonso. Icardi, si no es que tenía problemas para conectar el micrófono. Icardi, ok. Ballesteros Campiño Javier. Presente, profe Ballesteros. Ok. Benavides García Andrés. Presente, ingeniero. Muchachos, estén atentos para que sea esto rápido. Berrocal Cuello Orlando. Berrocal Cuello Orlando. Nada. Cabrales Martínez Jorge. Presente, ingeniero. Cabrales. Gracias. Cadena González Arley. Cadena González Arley. Contreras Montaño Alfredo. Presente, ingeniero. Díaz Posada Carlos. Díaz Posada Carlos. Domínguez Mendoza Daniela. Domínguez Mendoza Daniela. Durango Casarrubias Nicolás. Durango Casarrubias Nicolás. Espitia López Javier. Espitia López Javier. Espitia López Javier. Nada. Malo Álvarez Cristian. Presente, ingeniero. Gracias. Martínez Morelos Chizar. Presente, ingeniero. Véalo sin H. Mestra Caro Edinson. Presente. Morales Sánchez Juan David. Ingeniero, presente, ingeniero. Nasralla Rivera Adriana. Presente, ingeniero. Okay. Ojeda Villeros Eduardo. Presente. Adilla Mangone Wendy. Presente, ingeniero. Okay. Pastrana Puche José David. Pastrana Puche José David. Pérez Arteaga Isaac. Pérez Arteaga Isaac. Ramos Avilés Luisa. Presente, ingeniero. Okay. Rivero Romero José Marco. Presente, ingeniero. Ok, Luisa, por favor me regala su número en el chat para poder agregarla, para poder cualquier cosa que un inconveniente o algo informarle por el WhatsApp, listo. Rivero Romero, Bueno, presente. Ok. Rivero Romero. Presente, ingeniero. Yo. Ok. Rodríguez Martínez Dina. Presente, ingeniero. Okay. Justa Machado José. Presente, ingeniero.
Bertel Banda José. Presente, ingeniero. Profe, el grupo de WhatsApp. Gloria García Marianela. Presente. Ok, muchachos. Entonces, un segundo. Profe, usted pasó por Ávila Pérez, Diego. Hace rato. No lo escuché, la verdad, profe. Estoy aquí. Uy, repetí y nada. Bueno, se cerró la lista. Listo, muchachos. Les agradezco su asistencia. Entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? De WhatsApp. Ay. Gracias. Bueno, muchachos, bendiciones.